5 cosas importantes sobre ventilación mecánica. Número 1. Solo se puede ventilar a un paciente controlando la presión o controlando el volumen. Pero es importante saber que estas dos características físicas están juntas. Por lo tanto, si nosotros ventilamos a un paciente controlando el volumen, tenemos que estar pendiente de las presiones. La presión pico, la presión meseta, la presión media y la presión al final de la expiración. Que todas tienen su interpretación que vamos a ver más adelante. Y si ventilamos a un paciente por presión, tenemos que estar pendientes de los volúmenes que genera esa presión y del flujo que genera también esa presión, que sean adecuados para el paciente. Número 2. Si ventilamos por presión o por volumen, siempre tenemos que calcular el peso ideal o el peso predicho y hacer el cálculo para determinar el volumen tidal. Cuando es por volumen, nosotros programamos el volumen calculado, pero cuando es por presión, tenemos que estar pendientes del volumen que genera esa presión. Número 3. Es importante que cuando nosotros iniciamos a un paciente la ventilación, ponerlo en modo controlado. Todos los modos controlados son realmente asistidos controlados. Y lo que tenemos que programar bien es el trigger para que cuando el paciente empiece a respirar pueda disparar el trigger adecuadamente. Dentro de los modos soportados es importante señalar que la mayoría de modos soportados es por presión. Por lo tanto, debemos de estar pendientes del flujo y del volumen que generan esa presión de soporte. Porque algunos pacientes cuando empiezan a respirar necesitan mucho flujo. Otros pacientes necesitan más volumen del que le hemos programado en la ventilación protectora. Por lo tanto, también hay que estar pendiente de la clínica del paciente. ¿Qué es lo que necesita? Para poder programarlo adecuadamente en los modos soportados. Número 4. Dentro de los modos soportados existen modos que se programan y al paciente le dan un soporte continuo. No cambian. Por ejemplo, CPAP más presión soporte. Pero también existen modos de asa cerrada que le dan el soporte al paciente dependiendo de las características de la distensibilidad y de la resistencia y van modificando el volumen y el flujo que necesita el paciente. Número 5. Las alarmas, porque eso nos avisa si el paciente empieza a respirar o también si hay algún problema con la ventilación, ya sea que se desconecte, las presiones estén muy altas, haya fuga, etc. También es importante que en los modos de soporte le programemos adecuadamente la ventilación de rescate, programándole el periodo de apnea y el modo en que va a rescatar al paciente si se queda en apnea. Así es que hoy hemos visto